Hey, ¿qué pasa gente? Soy Mikaeris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo. Bienvenidos a la Semana del Monstruo, un evento anual creado por Antonio de Mico y Ginny D para que la comunidad de rol y fantasía en YouTube colabore. El año pasado se dedicó a los Krakens, pero este es sobre dragones, y como sabéis adoro a esas criaturas. Y puesto que a mayores del rol soy un gran fan de mitología griega, ¿por qué no inspiraros con un relato? 3 es un número sagrado. Muchas cosas importantes vienen de 3 en 3: pasado, presente y futuro, padre, madre e hijo, infancia, adultez y vejez, inframundo, mar y cielo. Muchos dioses poderosos se agrupan de 3 en 3, y también lo hacen algunos monstruos. Pero poca gente ha oído hablar de los 3 dragones de Salamina. El primero era una bestia sin nombre, feroz e incontrolable, un gran monstruo que fue derrotado por Cicreo, el hijo de Poseidón y de la ninfa que daba nombre a la isla. El semidios se convirtió en el segundo dragón de Salamina, pero no en apariencia, sino en reputación. Era un hombre iracundo y temible, y si bien se había convertido en rey, su pueblo no se atrevía a provocarlo. El tercer dragón vino en la forma de un huevo, que eclosionó en una cría que Cicreo decidió mantener con vida. El rey trató a la criatura como si fuese de su sangre, y por tanto se le bautizó como Cicreides, o hijo de Cicreo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la gente se preocupaba, pues el dragón era cada vez más grande y comenzaba a causar problemas. Cicreo podría haber solucionado el problema matando a la criatura, o acallando las protestas, pero al final fue un héroe local, Euríloco, quien puso fin a la situación, espantando a Cicreides, que huyó al mar y jamás regresó. La historia de los 3 dragones de Salamina está ligeramente modificada por mí, ya que son 3 versiones distintas sobre cuál era el dragón y yo las he organizado para que sean compatibles como una única historia. Y como podéis ver es una bastante interesante. La figura de Cicreo es una gran fuente de inspiración para historias y creación de personajes, sea a nivel literario o para rol. En el contexto de D&D, este mito triple puede darnos mucho material con el que trabajar. Si quisieseis jugar como el propio Cicreo, su especie podría ser humano, o tritón, si queréis centraros en los poderes de Poseidón, o incluso dracónido, si quieres tomarte el sobrenombre de dragón de forma más literal. A mayores, en D&D existe una norma por la cual alguien que mata a un dragón puede reclamar parte de su poder. Si tu personaje derrotó a una gran sierpe en Salamina, quizá ahora posee una piel más resistente, un aura terrorífica, o una voz potente como un rugido. El mito también nos ofrece inspiración para potenciales subclases temáticas. El círculo druídico del dragón, o el camino del dragón ascendente, o el draco guardián son buenas opciones para un héroe que ha ganado poder por su cercanía con los dragones. De hecho, la primera opción, que te permite convertirte en dragón, es particularmente apropiada, porque una leyenda posterior afirma que durante la famosa batalla de Salamina se avistó a un dragón, que supuestamente era el mismísimo Cicreo, que ayudó a los griegos. El Draco Guardián también es una excelente opción si quieres incorporar a Cicreides a tu historia como un aliado. Sé que hay gente que tiene reservas con esta subclase porque no te deja volar a lomos de un dragón hasta niveles altos. Pero dado el contexto, un dragón que se mueva por tierra y agua es más apropiado. Esto me lleva al tercer dragón. ¿De qué tipo es? Pues os encantará saber que hay un tipo de dragón en D&D que es muy parecido a la forma en la que los griegos retrataban a muchos de sus dragones. Temible, serpentino, con veneno y asociaciones acuáticas. Efectivamente, si Cicreides está en vuestro juego o historia, seguramente tendría las características de un dragón verde, sea como aliado, como enemigo, quizás si quiere vengar al primer dragón de Salamina, o como una forma de mover la historia. Según se dice, tras huir de su isla, Cicreides acabó en Eleusis y entró al servicio de Deméter, la diosa de la agricultura, como su protegido, y una de las sierpes que tiran de su carro. Así que, ¿cómo se podría reflejar esto en vuestra historia? ¿Fue vuestro dragón una creación divina y es vuestro deber viajar a un templo concreto para reunirlo con la diosa? ¿O quizá Deméter quiere al dragón como capricho y hay que buscar una forma de que abandone la idea? ¿O enfrentarse a ella para proteger a Cicreides? Y todo esto sin mencionar a Euríloco. ¿Es un héroe desinteresado o actúa en nombre de Deméter por algún motivo concreto? Como podéis ver, un solo mito tiene un enorme potencial para contar historias. Espero que lo hayáis disfrutado y si os inspira, compartid vuestras ideas en los comentarios.
Si os habéis quedado pensando en la idea de un jinete de dragón como personaje, dadle amor a este vídeo y quizás suba algo sobre el tema. Y por supuesto, echad un ojo al resto de vídeos de la Semana del Dragón. Espero que este os haya gustado y si es así no olvidéis darle a like, suscribiros si no lo estáis y todo ese rollo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!